grabar en esta computadora. Y bueno, aquí vamos. Entonces, así a manera de repaso, lo que hemos visto hasta el momento fue que vimos pues las magnitudes físicas, vimos que hay magnitudes escalares, que hay magnitudes vectoriales, que una magnitud es todo aquello que es susceptible a ser medido en física, que son propiedades de los objetos o fenómenos. Vimos la definición geométrica de vector. Vimos algunos elementos que tiene el vector, que tiene la magnitud, tiene la dirección y tiene el sentido, em, que se nota con con la letra y una flechita arriba o la letra que en negrita. Les dije que el sentido y la dirección determinan un ángulo. Por ejemplo, en Estados Unidos no hablan de dirección y de sentido, sino solamente de dirección y la asocian con el ángulo y listo. Digamos que aquí en Latinoamérica y todos estos países, pues hablan de magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Estábamos viendo cuando los vectores son iguales o vectores equivalentes, así como ocurre les comentaba que es como ocurre con las fracciones, ¿no? Que un medio, que un medio tiene muchas fracciones que son equivalentes, por ejemplo, los 2/4, 6/12, 4/8, bueno, en fin, todas esas fracciones son equivalentes a un medio. Pues lo mismo ocurre con los vectores, ¿sí? Muchos vectores pueden ser equivalentes a un solo vector. Entonces, estábamos viendo la equipolencia desde, o sea, la relación que me dice, cuando dos vectores son iguales se llama una relación de equipolencia, ¿sí? Y vimos que la relación de equipolencia, por ejemplo, desde la física, se interpreta como que dos vectores son equipolentes cuando las magnitudes físicas que los representan tienen el mismo valor y producen los mismos efectos, ¿sí? Pero la equipolencia de vectores cuando no tenemos un sistema de referencias o cuando no están en el plano cartesiano, pues simplemente se puede determinar. eh, Esperen, perdón mi tableta. Bueno, esta equipolencia, cuando no tenemos un sistema de referencia, la única forma de poderlo determinar, que era lo que les estaba comentando ayer, es, bueno, cojo este vector, este lo voy a bajar por acá, dejo este vector por aquí y acá ponemos el vector C, que va de C. Ah, no, esperen y arreglo este vector AB. El vector AB, este es el punto A y ese es el punto B. Entonces el vector AB eh, será el vector que va desde A tiene punto inicial A y punto final que B, ¿sí? Ahora voy a poner acá otro. Corro 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y bueno, trazo este vector que va de aquí a acá, que es el vector que AB, y este será el vector CD, ¿sí? Entonces, lo que se hace es esto, muchachos, se une. No tengo un sistema de referencia, entonces la única forma que tengo es comparar, trazar un segmento que vaya de este punto a este punto y otro que vaya de este punto a este punto. Si lo que ustedes ven aquí que se forma es un qué, es un paralelogramo, ¿sí? Entonces vamos a afirmar, si lo que se forma ahí es un paralelogramo, entonces vamos a decir que los vectores son qué, que entonces AB, el vector AB, ¿sí? Es igual o equivalente, ¿sí? Es equivalente, dámoslo así, es equivalente o es el mismo con el vector que CD, ¿listo? Esa digamos que es la equivalencia cuando no tenemos un sistema de referencia. Pero ahora, ¿qué pasa? Si los vectores los llegamos a colocar en un sistema de referencia, en un sistema coordenado, pues entonces ahora podemos ver la equivalencia de otra forma. Entonces, eso lo llamamos equivalencia de vectores desde la representación que geométrica cartesiana. Esperen que no ha cargado.
Esperen que cargue un poquito. Es que tiene como mucho texto en LaTeX y Colab se está demorando un poco. ¿Por qué está tan demorado? Bueno, dejémoslo ahí un rato. Entonces voy a escribirlo aquí mientras mejor. Toca escribirlo a mano. Entonces, ¿cuál sería la equipolencia? Equipolencia de vectores. ¿Sí? Equipolencia de vectores desde la representación geométrica cartesiana. ¿Sí? Equipolencia de vectores desde la representación geométrica cartesiana. Entonces, digamos que ya tenemos un sistema de qué. Supongamos que ya tenemos un sistema de referencia. Bueno, les voy a poner aquí, miren, para introducir esto, les voy a poner aquí un ejercicio. Miren. Vamos a hacer este ejercicio. Acá, un ejercicio. Supongamos que ustedes tienen este vector. Tienen aquí un vector. Vamos a colocar ya los vectores en un sistema coordenado. Entonces tengo aquí mi sistema coordenado. Este es el eje X, este es el eje Y, este digamos que es 1, aquí voy a poner 2, 2, aquí voy a poner 3, acá voy a poner 4, acá voy a poner 1, aquí voy a poner 2, aquí voy a poner 3, acá voy a poner 4. Y supongamos que tengo el vector que va desde el punto 2, 1, ¿sí? Hasta el punto hasta el punto 2, 4. Miren, tengo este vector acá, ¿sí? Pero ahora quiero que este vector, ¿sí? Que va desde este punto a este punto B, ¿sí? Ahora quiero dejar ese vector que empiece desde el punto 1, 2. ¿Ustedes qué harían? A ver, ¿qué harían para trasladar este vector? Eh, quiero que este vector ahora tenga como punto inicial este. La pregunta es, ¿cuál será su punto final? ¿Cuál es el punto final de ese vector? ¿Sí? Se tiene el vector AB, ¿sí? Entonces la pregunta sería encontrar, ¿sí? Un vector que, un vector equipolente, ¿sí? ¿Sí? A B, ¿sí? Al vector AB, con punto que, con punto inicial, con punto inicial en C. ¿Cuál es ese vector? ¿Mm? ¿Cuál será ese, muchachos? ¿Qué idea se les ocurre? Que tendría que ir desde el punto 2,1 hasta el 3,3.
O sea, este sería, este aquí está en el punto que 1,2. Y Una este pregunta. punto, y este punto B es el punto 2,4. ¿Sí? ¿Sí? Cuéntame cuál es la pregunta. Este es el punto coma Aquí 1. no, ¿Cuál será el final? aquí no podríamos como calcular la pendiente del vector AB para pues ponerla en el vector C. Calcular la pendiente. Bueno, entonces, ¿cómo harías? ¿Cuál sería, digamos, cuál crees tú que sería el punto final? O sea, ¿dónde quería la punta de la flecha? Es lo que estaríamos como preguntando, ¿sí? La punta de la flecha, ¿dónde está? Si quiero ponerlo equipolente, pero ahora que empiece en C. Quedaría en el punto 3,3. 3,3. ¿Y cómo lo hiciste? O sea, tú dices que está en el punto Pues 3,3, o sea, aquí. O sea, es este. Miremos a ver. Sí, se ven que las rectas que, parece que sí son que, equipolentes, ¿no? Porque las rectas que le dan las direcciones son paralelas, ¿sí? Y al parecer tienen la misma magnitud, ¿sí? Y el mismo que, sentido, que es hacia arriba, ¿sí? El sentido va o hacia arriba o hacia abajo de la recta. Entonces parece que sí, pero ¿cuál fue la idea? En últimas, ¿cuál fue la idea que tuviste? pues lo de la pendiente, como lo está Avanzaste mostrando 2, así. subiste ¿qué? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y aquí avanzas 2, subes 1, 2, 3, 4. Perfecto, esa es. ¿Sí? Entonces esa va a ser la forma en la que vamos a saber. ¿Será que ya cargó? No, me va a tocar. Esperen en guardo. Y me va a tocar restablecer el entorno de ejecución. Esperen a ver, ¿será que tengo algo mal escrito en LaTeX? Ah, todo está bien. O me va a tocar cerrarlo y volver a entrar. Discúlpenme, esperen en cierre y vuelvo a entrar. De pronto es que ya estaba mucho tiempo abierto. Álgebra lineal con Python, ¿lo ven por ahí? Sí, está acá. ¿Qué pasaría acá? ¿Será que está fallando Google? Ni siquiera me deja entrar a la carpeta. Esperen y miramos. Mm, Álgebra lineal con Python. Y estamos viendo vectores y operaciones con vectores.
Bien. Esperemos a que carguen. Voy a correr estas líneas. Bueno, ya se aumentaron las líneas. Ah, bueno, pues aprovechemos para explicarles todo lo que tengo acá, ¿no? Ya voy a explicarles esto, ya voy para allá. Pero aquí lo que les estoy diciendo es que aquí importo pues la librería SymPy, que ustedes ya sabían esto. Aquí lo que estoy importando es de SymPy, una librería que es una librería física de vectores, ya les digo para qué, es para hacer otra representación de los vectores en términos de vectores unitarios IJK. O sea, esto es para que me aparezca el IJK. Y acá defino cómo voy a escribir ese IJK. Entonces me toca decidir cuál va a ser el valor de referencia. Ya les explico esta E porque escogí la E. Yo aquí puedo cambiar esto por J, K, lo que quiera, pero yo escogí la E. Aquí es para que imprima tipo LaTeX y estas son las variables que de pronto podría estar usando en el notebook. Em, esta parte que está acá, muchachos, si ustedes se van a la página de GitHub, miren, al repositorio mío que está en GitHub, em, lo que hicimos es, miren, así como, ¿se acuerdan que yo una vez les comenté que uno puede crear acá notebooks? ¿Yo no les comenté eso? Muchachos, ¿sí están ahí? ¿Sí me están siguiendo o no? Sí, profe. Sí, señor. Y una vez les dije que uno podía crear módulos, ¿no? Así como está el módulo que se llama Simpa y uno lo importa acá y listo, y ya lo instala, pues así mismo usted mismo puede crear uno. Usted puede crearse uno. em, bueno, puede crear uno y usted lo sube aquí a la página de GitHub. Esa es otra ventaja que tiene GitHub. Miren acá, acá está mi módulo. Mírenlo acá. Módulo para graficar vectores. Ah, no, miren el módulo acá. Se llama plugvector.py. ¿Por qué decidí crear este módulo? Lo decidí crear porque SymPy pues carece de unas representaciones para los vectores. O sea, yo no puedo hacer gráficas de vectores con SymPy. O bueno, sí las puedo hacer, pero es muy tedioso y me toca hacerlo como una función vectorial y es bastante tedioso hacer y la gráfica queda mal. Entonces yo me apoyé de dos librerías, una librería que se llama la librería Plotlib, ¿sí? De esta librería Plotlib. Bueno, aquí pueden ver algunas gráficas. Esta librería, miren, esto que está acá. Me apoyé de esta librería y creé, digamos, unas funciones para poder graficar vectores que ustedes van a poder usar en el transcurso, a medida que van desarrollando aquí el notebook. Y les voy a dejar ejercicios para que usen, digamos, ese módulo que creé. Entonces lo creé todo en la librería, bueno, básicamente son dos librerías que usé. Usé la librería Plotlib y usé la librería NumPy. Básicamente es. ¿Y cómo se llama el módulo? Se llama PlotVector. Sí, normalmente así lo llaman en los libros en los programas como Maple, como Wolfram Matemática, lo llaman Plot Vector, graficador de vectores. Pero como no lo tenemos, pues tocó crearlo. No me voy a detener a mostrarles pues todo el código que hay detrás. Bueno, aquí podrían, digamos, entrar y verlo. Ha sido bastante tedioso. Miren, por ejemplo, ese es todo el código de este módulo. Todo esto han sido meses de trabajo para poderlo crear. Pero usted simplemente aquí lo va a usar. Entonces, miren, aquí yo al correrlo, como está subido en GitHub, entonces aquí primero me toca hacer clonar. ¿Y qué pasó acá? Entonces, primero me toca clonar entorno de ejecución. Esperen que me va a tocar, algo está pasando. Ah, ya sé lo que está pasando. Como lo tengo abierto, ya. Miren, le voy a dar correr. Ah, no. Me tocó coger el entorno. Otra vez tocó reiniciar el entorno de ejecución ya. Algo pasó. Lo detuve y no logré instalarlo bien. Ya. Ahora sí. Voy a darle correr acá. Ah, no, pero esperen y cojo el entorno de ejecución. Restablecer configuración de fábrica, sí, mejor. Listo. Entonces, miren, voy a coger aquí, voy a correr acá. Corro acá y voy a clonarlo. Primero clono. Aquí estoy clonando. Esta es la manera con este código, miren, y con signo de admiración git clone.
clono todo en GitHub, clono toda la parte de álgebra lineal con Python. Aquí accedo al directorio. O sea, si ustedes se dan cuenta, miren, aquí quedó, si uno mira aquí, ay, qué pena, al correr ese código, miren, quedó toda una carpeta con todos los notebooks que tenemos, miren, con todos, el de álgebra lineal de determinantes, o sea, cloné todo el repositorio. Este se llama un repositorio, lo cloné todo. Aquí está, puedes ver, aquí están las imágenes, miren. Pero bueno, ¿sí? Entonces lo cloné todo. Ahora tengo que acceder al directorio, o sea, donde está mi módulo, que es este. Entonces así se accede con este código. Y le pongo la ruta, ¿sí? Tenemos que, o sea, accedo primero ¿al qué? Accedo a este directorio, o sea, a esta carpeta. Entonces accedo con este código. Sí, ahí les estoy explicando uno a uno. Ahora, esto que está acá ya es como tal instalar el qué, mi módulo. Entonces yo, así como uno pone aquí, miren, como colocamos aquí, from SymPy, import asterisco, importe todo, pues así uno dice, desde plug vector, impórteme todo y le doy correr. Bueno, aquí se me van a generar, hay unas cositas aquí que no he podido quitar porque es que yo hago aquí pruebas, pero esto después yo lo voy a quitar. Entonces se van a correr algunas cosas aquí. Se van a correr unas imágenes. Ahí lo está instalando. Voy a cerrar aquí. Entonces esperemos a que lo instale. Ahí lo está instalando. Bueno, se corren aquí unas imágenes. Son unas imágenes de prueba. ¿Sí? Pero le dan aquí quitar y ya. ¿Sí? Pero ya quedó instalado. Bueno, vimos ya esto, magnitudes físicas, todo esto. Y vamos ¿dónde? Aquí. Entonces, voy a llevarme esto. Entonces, en últimas, la equipolancia de vectores, miren, cuando ya tiene uno un sistema coordenado, pues es lo que ustedes acaban de mencionar. Se los voy a dejar acá. Básicamente es, voy a dejarlo por aquí. Entonces, si ustedes tienen el vector, ¿qué? Si usted tiene el vector AB y el vector CB, ¿sí? Son iguales. Fíjense que ustedes lo que acabaron de decir es que son iguales cuando ¿qué? Van a ser equivalentes esos vectores cuando la distancia que está aquí cuando esta distancia que se encuentra aquí es igual a esta que se encuentra acá y esta distancia que se encuentra acá es igual a esta distancia que se encuentra acá. Bien, pero esta distancia que está acá, ¿cuánto es? Esta distancia de aquí, de manera general, ¿sí? Miren que yo me estoy aquí, estoy diciendo que A es de coordenadas que AX a Y, miren AX acá y acá a Y, ¿sí? Estamos diciendo que BX es de coordenadas BX, BY, ¿listo? Entonces, ¿cuánto es este? El rojo, ¿cuánto es esta distancia? Pues va a ser ¿qué? La resta de ¿qué? De este menos este, ¿sí o no? O sea, esta distancia va a ser BX menos AX, que es lo que se encuentra acá. Y esta distancia de acá, pues va a ser la que está de aquí a acá, que es BX, ¿qué? BY, qué pena, BY menos AY. ¿Sí vamos todos o no? Entonces, muchachos, ¿vamos o no? Entonces, si yo lo trasladé ahora a este punto, si yo lo trasladé a este punto, entonces aquí también voy a tener unas distancias, esta distancia de aquí a acá, pues también va a ser ¿qué? Esta va a ser entonces dx menos ex, ¿sí? Y esta de aquí va a ser ¿qué? ¿De qué? dy, dy menos ey. ¿Listo? Entonces van a ser equivalentes cuando estas distancias sean ¿qué? Sean iguales. ¿Sí? Cuando estas distancias sean iguales. O sea, van a ser equivalentes cuando ¿qué? ¿Alguien podría decir cuando qué? Cuando el bx menos qué? Menos ax sea igual a qué? A de x menos x. Ah, muy bien, a de x menos ex
Y cuando ¿qué? Y cuando BY menos AY sea igual a ¿qué? A de Y menos Y. Menos EY. Entonces ya creo que ya entendieron la equipolencia. ¿Listo? Entonces, ustedes ya pueden, entonces aquí nos damos cuenta que uno puede tener el mismo vector, uno lo puede tener ¿qué? En varias partes del plano. O sea, puedo tener para un vector muchos vectores equipolentes a él. ¿Como cuántos? Este es uno, ¿sí? Por acá puedo tener Infinitos, otro, ¿no? por acá puedo tener otro. Tengo infinitos, ¿no? ¿Sí? Pero adivinen con cuáles que se van a con cuál nos vamos a quedar. Tenemos infinitos, como por ejemplo las fracciones. Nosotros nos quedamos con la fracción ¿qué? Un medio. Entonces aquí con cuál nos vamos a quedar, con cuál vector. De todos, ¿con cuál nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con el que fijemos en dónde. O sea, el representante de todos ellos, el que los va a representar, es aquel que fijemos en dónde. Que fijemos en el origen. ¿Listo? Ese que fijemos en el origen es con el que nos vamos a quedar, con este señor de acá, ¿sí? Y pues a ese con ese que nos quedamos, pues va a tener aquí unas, unas coordenadas, entonces basta con que yo diga que este es el vector que simplemente voy a decir, ya no tengo que especificar su punto inicial porque ya sé que es 0, 0, entonces solamente representamos el vector como al punto que, a la parejita que, al punto XY donde él llega, donde estaría, digamos, la flecha X y Y, y listo. O sea, de todos los vectores que están en el plano nos quedamos con el que está fijado en el origen. Hasta ahí bien, muchachos, ¿qué tal? Bueno, entonces sigamos. Bueno, y ahora cómo trasladamos vectores. Miremos la traslación de vectores en el plano y la traslación de vectores en el espacio. Entonces, si nos quedamos, miren una cosa, si nos quedamos entonces, voy a agregar aquí más código, si nos quedamos entonces con el vector que se queda en el origen, entonces una manera de escribir el vector solo va a ser con la parejita XY, ¿cierto? Esperen, voy a subir un poco. ¿Esto por qué se bajó? Ah, es que lo tengo abierto dos veces. Qué pena, es que por eso era que no corría. Tengo dos páginas abiertas, ya. Entonces miren, cómo se define un vector en SymPy? ¿Sí? ¿Cómo se define un vector en SymPy? Pues para definir un vector, voy a poner aquí texto. Eh, voy a poner aquí definición de un vector. Y vamos a ponerle aquí. Entonces, ¿cómo se define un vector en SymPy? Entonces, un vector se define, digamos, si yo quiero definir el vector A, solamente tengo que decirle la parejita. Entonces, yo le pongo matriz, se define como una matriz fila o una matriz columna. Entonces, para que lo entienda como un vector, basta con que aquí le pongan en una lista el vector que quieren en cuestión. Por ejemplo, si quieren el vector que 1,2, le ponen así, A igual a 1,2, y aquí en esta línea le ponen A. Pero se define desde una matriz, ¿sí? O sea, el vector se ve como una matriz. Ya, miren, ese es el vector 1,2. ¿Listo? Así es como vamos a definir los vectores acá. Y con estos vamos a estar haciendo operaciones. Desde ahí vamos a hacer operaciones con ellos, pero vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿quedó claro cómo se define un vector? Bueno, entonces ahora miren esto. ¿Cómo vamos a trasladar? Voy a disminuir esto. ¿Cómo se trasladan entonces los vectores? Voy a disminuir esto un poquito porque está muy grande. Ya. Entonces, yo los vectores, yo puedo hacer lo que se llama traslación de vectores. Vamos a colocarle aquí traslación. ¿Cómo se trasladan los vectores? Entonces, traslación de vectores. Entonces, voy a trasladar el vector. Cuando uno traslada un vector en el plano, ¿cómo se haría?
Voy a recortar aquí. Tengo este. Sí, vamos a hacer este ejercicio. Copiar. Y se los voy a pegar aquí abajito. Pegar. Entonces, traslación de vectores en el plano. Entonces, imagínense que ustedes tienen el punto acá, tienen un punto acá PQ, tienen un punto, bueno, aquí me faltó poner un buen dibujo para esto. Bueno, esto lo colocamos. Digamos que ustedes tienen, voy a colocarlo aquí al ladito. Tengo esto, tengo el vector acá, tengo el vector que llega al punto, que va del punto A al punto ¿qué? Al punto B, ¿listo? Tengo este vector, del punto A al punto B. ¿Sí? Y quiero ahora trasladarlo que empiece aquí en el origen. Pero ¿qué pasa? Que este punto A, acá, tiene unas coordenadas. ¿Sí? Este punto A tiene unas coordenadas. Y este punto B también tiene unas coordenadas. Ese es el punto A. Este punto B también tiene unas coordenadas. Entonces, acá tenemos, esto es A en X y este es B en X, ¿sí? Este es A en Y y este es B en Y. Entonces, si lo quiero trasladar al origen, ¿qué tenemos que hacer? Esto que está acá, ¿cierto? Este que está acá, esta distancia que está acá, sabemos que es esta misma que está acá, ¿sí? Y esta distancia que está acá es la misma que está acá. Entonces, ¿cómo los trasladamos? A ver. Voy a borrar esto para que no se sature. Ya. ¿Cómo trasladamos el vector? Entonces, 1, 2, 3, bueno, aquí mirando esto, 1, 2, 3, 4, 3, bueno, sería algo como aquí, que va a quedar aquí, ¿no? El vector nos va a quedar aquí. ¿Todos de acuerdo o no? Pero su componente ¿en qué? ¿Cuál va a ser la componente qué? En X. ¿Cuál va a ser la componente en X y la componente en Y del vector? ¿Sí? ¿Cuál va a ser este puntico aquí donde él llega? Aquí, la componente en X, ¿qué será? Toda esta distancia que hay de aquí a acá, ¿alguien me lo podría decir? ¿Que es la misma amarilla? ¿Mm? La distancia que está aquí, miren, la distancia que está aquí es la misma distancia que se encuentra acá. Y la distancia que hay verticalmente es la misma roja. Entonces, esta distancia de aquí a acá, ¿cuánto sería? La amarilla. ¿Están ahí, muchachos? No estoy hablando acá solo. Sí, señor, está Sí, señor, sería la distancia bx menos ax. Muy bien. Esta será bx menos ax. ¿Sí o no? Será este punto, la coordenada de este punto. Y la coordenada de este, ¿qué será? BY menos AY. Y la de este va a ser by menos ay. By menos ay. ¿Listo? Entonces miren lo que queda aquí. Si usted tiene un punto A que es AX, AY y un punto B que es X, B, Y, B, entonces el vector B, ¿sí?
el vector B va a ser un vector cuya componente en X va a ser esto y su componente en Y va a ser esta. Y listo. Y ya lo tenemos en el origen. ¿Sí? En este ejemplo, miren, en este ejemplo entonces, ¿cómo será? ¿Cuál será el vector B que va de P a Q? Hagámoslo acá. ¿Cuál es el vector B que va de P a Q? El vector B que va de P, esperen, lo pongo acá más arribita. El vector B que va de P a Q teniendo ese P y ese Q. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si, 7 menos 4. primero la cabeza, 6, 6 menos 2, ¿cierto? 6 menos 2, o sea, hago este. 6 menos este 2, aquí está. ¿Sí? ¿Y aquí qué? El 7 menos el 4. Entonces acá ponemos 7 menos 4, que es este que está acá. ¿Listo? Y entonces, ¿qué nos queda? 6 menos 2, ¿cuánto da? 4. 7 menos 4, 3. O sea que es el vector de coordenadas que 3, ¿qué? 3, 4. Y miren que aquí, nomás viendo las gráficas, nos damos cuenta que esos vectores son ¿qué? Equipolentes. Este y este son equipolentes. Bien, muchachos. ¿Hasta ahí? Este dibujo me toca ponérselo aquí. Bueno, eso después lo hacemos. Ahora, también puedo hacer una traslación de vectores en donde ya les hicimos en el plano. También, bueno, ¿cómo se hace esto, digamos, en Python? ¿Cómo se haría en Python? Entonces, miren, ustedes pueden definir el puntico P 4,2, el puntico Q 7,6. Y entonces crean la matriz y ya saben que aquí va a ir ¿qué? En Q indexo el elemento que está en la posición ¿qué? Ah, no, mentira, aquí lo hice mal. ¿Qué tengo que poner acá? Ah, no, mentira, sí. Aquí el elemento que está en la posición. Ah, entonces esperen que aquí le embarré. Sí, le embarré acá. Sí, le embarré acá. Esto no está bien. ¿Yo qué hice acá? Eran los X primero, ¿no? O sea, aquí era 7 menos ¿qué? Acá es 7 menos 4, perdónenme, qué pena, me desconcentré. Acá es 7 menos 4, los X, y acá restamos los ¿qué? Los Y. Acá sería 6 menos 2. O sea que esto me da es al contrario, 3 ¿qué? 3, 4, ¿por qué no me dijeron? ¿Ustedes sí están en la jugada? ¿Sí están atentos? Estos muchachos no. ¿Están ahí? Obvio, profe. Sí, señor. Entonces, ¿por qué no se dieron cuenta de ese error? Bien, entonces miren, ¿cómo lo hacemos? Aquí, resto los X. Entonces, resto los que están en la posición, en la primera posición, los X. Entonces, a Q le indexo el elemento que está en la posición 0, a P indexo el elemento que está en la posición 0, lo resto. Acá indexo el elemento que está en la posición 1 y le resto el elemento de la posición 1 de P. Y listo, miren, le damos correr. Y así es como estaríamos ya encontrando la representación que algebraica. ¿Vamos bien? Bien, ahora una cosa, muchachos, miren esto. Les voy a explicar cómo funciona ese plot vectors 2D. ¿Sí? Entonces se las voy a explicar, expliquémoslo aquí abajito. ¿Sí? Esta función que me inventé, que se llama la función plot vectors. ¿Sí? Plot de graficar vectors de vectores. ¿Cómo funciona? Es una función que pueda recibir dos tipos de argumento. O sea, yo la creé para que se pudiera hacer lo siguiente, miren. Usted puede o graficar un vector que esté libre o puede simplemente fijarlo en el origen, que esté fijo en el origen. ¿Sí? Entonces, libre, para que sea libre, digamos, usted quiere el vector, vamos a hacer aquí un dibujito, usted quiere hacer el vector, usted quiere graficar el vector que va desde A, ¿sí? Desde un punto A igual a, no sé, AX, coma Y, hasta un punto B, hasta un punto B
que es Bx, By, ¿sí? Usted quiere ir de aquí a acá. Entonces, como usted quiere graficar ese vector, pues lo único que tiene que usar es, pone plot vectors, dice la dimensión que va a ser 2D, ¿sí? Y acá adentro le va a colocar la coordenada del punto que, la coordenada de A y la coordenada de Y, o sea, pone aquí en una lista, ¿sí? Pone aquí el inicial, AX, AY, en una lista, coma, BX, BY, en una lista y cierra, paréntesis. ¿Sí lo entendieron o no? Profe, ¿podría repetirlo? Que me perdí un poquito. O sea, ponen los dos puntos en una lista. Los dos puntos, o sea, construye una lista, miren. Esta es la función, entonces cierra, abre paréntesis, cierra paréntesis. Qué pena, aquí me faltó. ¿Sí? Esto es una lista de Python, ¿no? Ustedes saben que esto se llama una lista. Entonces ponen los dos vectores en una lista. Miren, Ok. ¿sí? Hacen una lista y aquí ponen punto inicial, qué pena, ponen el punto inicial y el punto final, no los dos vectores, el punto inicial y el punto final. Y listo, ya esta función que yo creé interpreta que esto es, que va de aquí a acá, y se lo dibuja. ¿Sí? Pero cuando esté fijo en el origen, miren, cuando esté fijo en el origen, plot vectors, cuando esté fijo en el origen, la van a usar de la siguiente forma. Simplemente ponen en una lista el vector, ¿sí? Le ponen, si es el vector B, entonces ponen la componente Bx y By. Ya, cuando usted ponga en una lista algo así, ya le interpreta que este vector está fijo. ¿Sí me entendieron la funcioncita o no? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a hacer aquí la prueba. Esperen, voy a guardar. Entonces, voy a hacer aquí la prueba, miren. Voy a borrar acá por un momento, para que se den cuenta. Entonces, miren, voy a graficar el vector que va del punto 4,2 al punto 7,6. Entonces, le voy a dar aquí correr. Miren, ahí quedó el vector. Si yo le doy, yo le puse una cosa de colores aleatorios. Entonces, siempre que usted lo corra, le va a dar un color diferente al vector. Bueno, puede que queden igual. Miren, ahí está. El vector. Entonces, miren, cuando usted desliza el mouse, aquí le aparece que va de 4,2 a 7,6. ¿Sí? El punto inicial y el punto. Y acá le aparece el punto final. ¿Listo? La cabeza y la cola y la cabeza del vector. ¿Listo? Ahora, em, ¿qué dijimos que al graficarlo en el origen nos daba? El punto, el vector ¿qué? Al graficarlo en el origen me da el vector. ¿3 qué? 4. 3, 4. Entonces, miren, usted puede hacer esto. Solamente ponen una lista. Le ponen una lista acá. 3 y aquí 4. Y grafica. Ay, ¿qué pasó acá? Tengo un error de sintaxis. No, mentiras. Pone simplemente 3, 4, pero no lo pone en una lista. Sí, me acuerdo que lo hice así para que quedara más fácil. Solo pone 3, 4. Así, así, normalito, ¿sí? Ojo, ojo acá. No lo pone en una que. Vuelvo y aquí aclaro. Este no va en lista. ¿O sí? Como quiera. Profe, pero si no empezara desde el origen, sí tocaría agregar el otro, ¿no? Si no empezar el origen, sí. O sea, cuando es solito, solo le pone la parejita 3, 4 ya, a la que llegue y listo. ¿Sí? Listo, gracias, profe. ¿Dónde tengo mi módulo? Acá. Listo. Entonces miren, 3, 4. Entonces ya miren, llegó al punto 3, 4. Ya. Entonces aquí le hice vector 1, 3, 4. Y el origen, miren, el origen está aquí.
Es este que está acá, que muestra el origen. Bien, pero miren esto. Hay una cosa más chévere que tiene esta función. Yo también la hice. A veces uno necesita graficarlos en el mismo plano. Entonces por eso le puse vectors, porque son vectores, no es un vector, son vectores. O sea que puede graficar más de un vector. Entonces puede poner cuando esté libre de esta forma y cuando esté fijo, pues solamente entre paréntesis que 3, ¿qué? 4 y le da a correr. Y entonces va a graficar los dos. Miren, bueno, les puse el mismo color. No quería el mismo color, pero bueno. Lo voy a volver a correr, miren. El que va de 4,2 a 7,6 y este el 3,4. Y noten que ahí nos damos cuenta que son ¿qué? Equipolentes. ¿Qué tal? ¿Chévere, muchachos? ¿Les parece chévere o no? Muy útil, profe. Pues la idea es esto de pronto mostrarlo, de pronto escribir algo con esto. Ay, ¿qué pasó? Ya, control MZ para devolver, para... Lo que pasa es que yo eliminé aquí algo que no tenía, solo era esta celda. Borrar celda, ya. Ah, joder, madre. Control MZ. Esperen que está eliminando, no sé por qué. ¿Por qué selecciono una? Borrar celda. Control MZ. Ni hago esto, voy a correr esto. Ya, y esta. Voy a seleccionarla y borrar solo esta celda. No. Bueno, me tocó dejarlas ahí. Algo está pasando. Ah, pues borremos esto. Borramos esto. Ya. No. No sé qué está pasando. ¿Por qué coge las dos? Qué raro, ¿cierto? Ya. Bueno, ahí está, ¿no? Ahora vamos a ver la traslación de vectores. También puedo trasladar vectores en el espacio. Y de ahí ya para adelante ya pueden generalizar, ¿no? Bueno, ya no tendría una representación como tal gráfica. Voy a pegarlo acá. ¿Sí? Pero bueno, antes les voy a mostrar una cosa. Voy a aprovechar este espacio para explicarles algo. También yo definí la función, esta plug vectors, este es plug vectors ¿qué? Esta es la función plug vectors 2D, pero también está la función plug vectors 3D, en 3 dimensiones también la hice. Y lo mismo, sirve para graficar que o un vector que usted lo quiera libre, que vaya de un punto inicial a un punto final, o un vector que fijo en el origen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la va a escribir aquí? Pues va a escribir plug vectors y pone 3D, la D mayúscula, ¿no? Y aquí, entonces, tiene, digamos, el vectorcito en el espacio. Tiene aquí un vector en el espacio. Tiene un vector en el espacio que va desde el punto que, desde el punto A hasta el punto que, hasta el punto B en el espacio, en donde este A, en donde este A eh, es igual a AX, AY, AZ. Este B es BX, BY, BZ. ¿Sí? Entonces,
Si usted quiere graficar el vector que va de ahí hasta allá, entonces lo mismo, en una lista pone pone el AX, el AY y el AZ, ¿sí? Entre paréntesis, miren, coma, y luego pone el otro que es BX, BY, BZ, ¿sí? Cierran acá y dejan esto en una lista y cierra acá. Pero si quiere solamente graficar que ya uno fijo en el origen, entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a colocar simplemente que, bueno, ya, miren que aquí ustedes pueden colocar o paréntesis, o si quieren también pueden colocarlo también como una lista, no pasa nada. ¿Listo? Entonces puedo colocarlo también como una lista. Entonces ya digo aquí que el punto que BX, BY, simplemente digo BX, BY y el BZ y la coordenada en Z, ¿listo? Lo pueden usar así. ¿Listo? Entonces vamos a hacer entonces esta traslación de vectores en el espacio. Entonces es lo mismo, es la generalización de lo que veníamos haciendo. Entonces miren, acá tengo el A y aquí tengo B. Entonces construye una coordenada que en X que va a ser la resta de qué. En X va a ser la resta de BX con el AX. ¿Sí? Ahora, en Y, ¿sí? Aquí en Y, hago la resta de YB y YA. ¿Sí? Y acá hago la resta de qué? De ZB y Z. Entonces este es el X, este es el y este es el Z. ¿Listo? Entonces pongámoslo a prueba. Digamos que tengo este vector P, miren. Tengo el vector P y tengo el vector Q. Y quiero hallar el vector B que va desde P hasta qué. Desde P hasta Q. El vector B que va desde P hasta Q. Entonces, ¿qué sería? Acá sería ¿qué? 3 menos ¿qué? 3 menos 2. El siguiente. 5 menos 3. ¿Sí o no? 5 menos 3. ¿Y el otro qué sería? 5 menos 2. ¿Sí vamos todos? ¿Sí, o estoy aquí? ¿Sí me están prestando atención? ¿Y 3 menos Sí, 2 cuánto señor. da? 1. 5 menos 3 ¿cuánto da? 2. ¿Y 5 menos 3 acá? 2. ¿Qué? 3. Profe, ¿y alguna vez va a dar negativo? 3. Entonces miren que este vector B llegó al punto ¿qué? 1, 2, 3. ¿Sí? Y este iba del punto P al punto Q. Y los dos, miren que aquí nos damos cuenta que son ¿qué? Al parecer a simple vista son ¿qué? Son equivalentes. ¿Bien? ¿Qué me ibas a decir? Profe, Preguntar. ¿alguna vez puede dar negativo los puntos? Sí, claro, esta resta puede dar, si este llega a ser mayor que este, se pueden dar números negativos, claro que sí. Ok. Entonces, ¿cómo lo hacemos en Python? Esperen, yo no les pegué, bueno. ¿Cómo hacemos eso en Python? En el espacio. Entonces lo mismo, defino P, 2, 3, 2, Q, ¿sí? Y defino el vector matrix y una lista acá. ¿Con qué? De Q, el elemento que está en la posición 0, menos P, el elemento que está en la posición 0. Q, el elemento que está en la posición 1, menos P, que el elemento que está en la posición 1. Q, el elemento que está en la posición 2, menos P, el elemento que está en la posición 2, y corremos. Y nos queda 1, 2 y 3. ¿Listo? ¿Y cuál es la representación? Pues aquí la puedo hacer, ¿sí? Este sería el que va de qué. Este sería el que va. Miren, puedo graficar varios, lo mismo, ¿no? El que va de A a B, le voy a dar correr. Miren, el que va de A a B. Este sería, miren, tail es cola y head cabeza. Entonces cola 2, 3, 2, así lo programé. Y cabeza 3,55, vector 1. Cuando seleccionamos este vector 2 es el que se trasladó al origen y solamente lo escribí con ¿qué? Solo poniéndole aquí 1, 2, 3. Entonces mírenlo acá. Y si hacemos aquí, miren, si lo movemos, si manipulamos esto,
nos damos cuenta que son equivalentes. Miren. Bueno, esa es la ventaja de Plotly, que los gráficos quedan interactivos. Entonces puedo apreciar uno mejor lo que está pasando. Esperen que no he hecho algo, muchachos. ¿Qué pasa si aquí coloco el B? ¿Sí me entienden qué es B? B es esto, ¿no? Coloquémoslo aquí a ver si lo grafica. Ojalá. Ah, no. No me lo grafica. Pero si el B, ¿qué? Tendría que transponerlo, ¿no? Tendría que poner B traspuesto. ¿Sí saben por qué B traspuesto? Ah, no, no lo acepta. Eso es algo que tengo que arreglar en la programación. Tocaría ponerlo así. B.T. No, me tocaría pasar este B. Me tocaría pasarlo a una lista primero. B to list. Pasar B a una lista. No, tampoco acepta el to list. Bueno, no importa. Nos toca escribir. Quería hacerlo automático, ¿sí? Que recibiera aquí el B. Pero no se puede. Me tocaría definirlo como una matriz. Aquí se va a abrir todo el código. No se puede. Eso es algo que a futuro se puede mejorar. Y aquí pongo el vector ¿qué? 1, 2, 3. Uno, dos, tres. ¿Sí? Listo. ¿Vamos bien, muchachos? Bueno, entonces miren, vámonos entonces con esto. Vamos a definir un vector. ¿Cómo se define un vector analíticamente? Hasta el momento, si se dan cuenta, todo lo hemos hecho. Definimos los vectores gráficamente, bueno, hemos hecho traslaciones, pero ya estamos preparados para ver esta definición. La definición analítica de vector. Entonces, ¿cómo se define un vector? Pues prácticamente ustedes ya se acabaron de dar cuenta, uno lo puede tener en cualquier parte del espacio y luego uno lo traslada al origen. Entonces, un vector de dimensión n, pues simplemente va a ser una n tupla, ¿sí? Una n tupla. ¿Qué es una n tupla? Esto que ven aquí, miren. ¿Sí? ¿Una qué? Es una lista, una secuencia, ¿sí? En donde coloco el X1, el X2, el X3, bueno, hasta el Xn. Todo depende del espacio en donde se encuentre ¿qué? El vector. Entonces el vector se puede encontrar en R1, ¿sí? N puede ser 1, N puede ser 1, se puede graficar, N puede ser 2, se puede graficar, N puede ser 3, se puede también graficar, pero ya de 3 en adelante ya esos vectores no los podemos ver. Por lo tanto, nos toca hacer una manipulación de ellos de manera que analítica. Por eso la importancia de esto. Porque hasta 3, digamos que ya se pierde visualmente, geométricamente, entonces ya nos toca mirarlo analíticamente todo. Esta n tupla, bueno, cada elemento de la n tupla, miren, cada elemento que está aquí, 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 cada elemento recibe el nombre de componente del vector. ¿Sí? Bueno, yo no sé si ustedes vieron esto, muchachos. ¿Qué pasa si yo tengo el vector b? Si yo tengo el vector b igual a 1, que solo está en una dimensión. Yo no sé si ustedes se acuerdan que uno decía, bueno, no le voy a poner aquí 1, el vectorcito que tiene aquí un 2. ¿Sí? Uno podía decirle en física que este era el vector 2i. ¿Sí se acuerdan de esto o no? Que esta era otra forma de escribirlos, de notarlos, el vector 2i. Muchachos, ¿están ahí? ¿Quién vio Eso, el sí, IJK? profe, ¿Sí eso los sería vieron? como para el eje X, ¿no?
Pero si vieron eso del IJK, ¿de pronto alguno tuvieron un manejo de esto en física? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe, sí Claro. lo mencionaron, sí, señor. Se puede escribir 2 o 2i. Ya después les digo este i qué significa, no es un i cualquiera, es un i con un sombrerito arriba, pero después les explico ese i, todavía no. ¿Qué pasa si tengo b igual a 1,2? Entonces también se puede escribir en física como el vector ¿qué? En física lo escribían como el vector i más ¿qué? Bueno, cambiemos acá. Coloquémosle aquí un 3 y un 2. Entonces esto va a ser el vector ¿qué? 3i más 2j. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tengo el vector b igual a qué? A 3, 4, 5. ¿Cómo lo escribíamos? Como el 3i más 4j, ¿cierto? Más 5 ¿qué? Más 5k. ¿Sí? Bueno, esta representación que ustedes ven aquí, esta, se dice que es una representación en términos de vectores que, usando, esta es como una n tupla, pero en esta representación no estamos usando una n tupla, sino que estamos usando, lo estamos representando en términos de vectores que, usando vectores, como una combinación lineal, se diría la palabra, como una combinación lineal de vectores, vectores unitarios, que lo vamos a ver a su debido tiempo, ¿listo? Entonces hay dos maneras, van a haber dos maneras de escribir en Python los vectores, o los va a poder escribir así o los va a poder escribir así. Pero bueno, hasta aquí aquí vamos a tener una cierta limitación. Ya les digo por qué. Porque solamente, bueno, ahorita miramos. Entonces, entonces miren, esta E con un sombrerito, ¿sí? Fue la E que yo definí acá en Python arriba, miren. Normalmente se le llama E. Miren, acá dije que va a ser E. ¿Listo? Entonces, aquí, la E con el sombrerito, miren. Hay una E1 que es en X, hay una que va a ser en 2. Bueno, ese E va a ser ¿qué? Cuando sea 1, pues es el mismo I. Cuando sea E2 es el mismo J. Cuando sea E3 va a ser el mismo K. Entonces aquí está, miren. IJK. ¿Sí? Ahora, aquí, cuando los vectores pertenecen a Rn, en donde n toma los valores de 1, 2 o 3, pues esos vectores, ya como ustedes acabaron de dar cuenta, van a tener representaciones geométricas, ¿sí? Eh, ya sea en la recta, para cuando sea n1, en el plano, cuando sea n igual a 2, o en el espacio, respectivamente. Bien, hasta ahí vamos. Entonces, miremos aquí rápidamente en Python, entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, ya vimos todo esto, ya vimos todo esto. Entonces, listo. Entonces, fíjense esto, ¿cómo se construyen entonces en Python? Ejemplo, define el vector b igual a ¿qué? A 2, b igual a 2, igual a 2i, ¿sí? En SymPy. Entonces, miren, ustedes pueden escribirlo así, simple ponen b matrix y ponen adentro el 2. Ya, este es el vector b igual a 2. O pueden ponerlo de esta forma, miren, en términos de vectores unitarios ponen e, pero hacen la aclaración que es el que está en x, o sea, esto sería el i. Esto sería i para Python, ¿sí? Entonces ponen así, le dan correr y miren lo que entrega, 2 por el vector e con el sombrerito arriba, o sea, 2i. ¿Cómo se grafica? ¿Cómo se grafica? Pues ponen plot vectors, aquí usan la de 2D, para la de 1D hacen la de 2D la misma, y le dan correr, simplemente que le ponen a la componente en Y, le ponen 0, ¿sí? Para que se las grafique en una dimensión. Bien. Cuando el vector es bidimensional, en dos dimensiones, entonces, digamos que yo quiero definir el vector b igual a ¿qué? A menos 2,3. Sí, este vector menos 2,3. Entonces, lo mismo, pongo matriz y dentro de una lista pongo el menos 2,3 y le doy correr y ahí está el vector. Como una matriz columna, mire.
¿sí? Ahora, el vector aquí, usando los vectores unitarios, ponen e.x, e.y, ojo que aquí no es un por, ¿no? E punto, y el de y, y le dan correr. Y esa es otra forma de definir los vectores. ¿Vamos bien? Ahora, la gráfica, pues ya ustedes saben la función que les acabé de explicar, plot vectors 2D y ponen menos 2,3. Ahí está el vector. ¿Listo? Tridimensional. Entonces lo mismo. Supongamos que tengo el vector b igual a 1, 2, 3, que se puede escribir como 1i más 2, 3, más 2j más 3k. Entonces, aquí, pues ponen dentro de una lista 1, 2, 3, correr, y ya. O le ponen ex, y, z y le dan correr. Miren. ¿Sí? Y aquí lo pueden graficar en 3 dimensiones, 1, 2, 3, entonces le dan correr. Block vector 3D. Entonces mírenlo ahí. Entonces mírenlo ahí, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Me permiten un segundito? Esperen, qué pena. Ya vengo, muchachos, un segundo. Listo, muchachos, ya regresé. Bueno, ¿en dónde íbamos? Estábamos viendo la de 3 dimensiones, ¿cierto? ¿Ya vimos esta? Muchachos, ¿están ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces ya vimos la de 3 dimensiones, ya vimos esta y la forma de graficarlo, ¿no? Acuérdense que este vector pues está fijo, bueno, ya ustedes saben todo eso. Vectores que, bueno, los n-dimensionales, entonces miren lo que va a pasar aquí. Digamos que tengo uno que está en la 1, 2, 3, 4, 5, en R5, ¿sí? Eh, entonces tengo el vector 1, 2, 3, 4, 5, entonces lo puedo definir aquí, miren, lo puedo definir de una manera, hacer su representación cartesiana, miren, ahí ya quedó en SymPy. Pero miren que ya no podemos hacer ¿cuál? Ya no podemos hacer esta forma que teníamos. ¿Cuál era? ¿Usando qué? En términos de vectores ¿qué? Unitarios. ¿Por qué? Porque esta librería o este paquete que está acá, esta librería de física, ¿sí? Tal vez porque es la de física, miren esta, es la que me permite hacer eso. Esa librería solo llega hasta la tercera dimensión, hasta 3. Pues noten que es por la misma sintaxis, ¿no? Porque ella me dice aquí, qué pena que baje tan rápido, es porque ella me dice que aquí debo poner X, Y, Z. ¿Sí? Donde aquí sea E1, E2, E3, pues yo creo que se podría seguir, ¿sí? Pero como no se puede, pues ya se queda de esa forma. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí vamos. Aquí, entonces ya perdemos ya también la representación que gráfica, ¿no? Ya no podemos hacer una representación gráfica, ya esto está en la NR5. Ahora vamos a mirar lo siguiente. ¿Cómo hallar la magnitud de un vector? La magnitud o norma de un vector. Entonces, miremos este. Voy a ponerlo aquí. Voy a colocar aquí magnitud o norma de un vector. Magnitud, le dicen también norma. Y algunos libros lo llaman ¿qué? El módulo. El módulo de un vector. Entonces, ¿cómo llamo la magnitud? Supongamos que tengo un vector que se encuentra aquí, que se encuentra en R, ¿sí? En R1. Miren esto, tengo el vector aquí. Digamos que ya lo fijé en el origen, ya lo tengo aquí en el origen. Lo tengo aquí en el origen. Y es el vector, digamos que va de aquí a acá, ¿sí? Que va hasta cierto punto X y este 0, ¿sí? Entonces, y este es el vector, démosle un nombre, llamémoslo vector B. ¿Alguien me podría decir cuál será la magnitud de ese vector B? ¿Cuál será la magnitud de B?
Si la magnitud es la longitud del vector, geométricamente hablando. ¿Sí? Y este es el vector b igual a ¿qué? Ese es el vector b. B igual a ¿qué? A x. Entonces, ¿cuál será su magnitud? X, ¿no? X. Muy bien, es el mismo x. Pero si fuera, digamos, negativo, si no está el vector hacia allá, sino que está así, está hacia acá. O sea, ahora llega acá a este punto, tiene ahora, acá es menos x. ¿Cuál será? ¿Mm? ¿Cuál será, muchachos, esta? Si es la distancia de aquí a acá, ¿cuánto sería también? Menos X, ¿no? Menos X. Menos x, ¿será? Acuérdense que es esta Parece que distancia. es Si es la longitud siempre va a dar ¿qué? La magnitud de un vector, bueno, eso es algo importante que tengo que mencionar acá. La magnitud de un vector que se representa así, siempre va a ser un número mayor o igual a ¿qué? A cero. Eso es una propiedad que tiene la magnitud. ¿Listo? Entonces, si da un número mayor o igual a cero, ¿esa distancia cuánto es? Puede que llegue aquí a menos x, pero la distancia ¿cuánto sería? X. La distancia es x. ¿Sí? Aquí la distancia sería x. O sea que aquí siempre debo poner ¿qué? Si el vector es b igual a x y este x puede ser positivo o negativo, aquí siempre debo poner ¿qué? Valor absoluto. El valor absoluto. Muy bien. ¿Listo? Ahora vámonos para R, ¿qué? Vámonos para R2. Entonces, eh, voy a borrar acá. Control Z. Vámonos para R2. Estamos acá. Y supongamos que dibujo aquí el vector, un vector que va a este punto, digamos este. Este vector de aquí a acá. Entonces esto es X, esto es X y acá Y. Entonces tengo el vector, tengo ahora el vector B, tengo ahora este vector B, y ese vector B es igual a ¿qué? A X, Y. ¿Cuál será entonces ahora su magnitud? Su magnitud es esto, la distancia que hay de aquí hasta acá. ¿Cómo la determinamos? ¿Qué idea se les ocurre, muchachos, para hallar esta distancia? Sabiendo que todo esto de aquí a acá mide X, si toda esta distancia de aquí a acá es X y la distancia de aquí a acá es ¿qué? Y la distancia de aquí a acá es Y. ¿Cómo hacemos eso? Pitágoras, Sí, y que este es un triángulo ¿qué? rectángulo, Rectángulo. Entonces usamos el teorema de ¿qué? De Pitágoras. Y nos va a dar la raíz cuadrada de ¿qué? de x al cuadrado menos y cuadrado. Eso. Entonces aquí nos va a quedar la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Listo. Ahora vámonos para ¿qué? Ahora vámonos para el espacio. Para R3. Me permítame un segundo.
Aló, ¿están ahí? Y Bueno, entonces, y ahora cuando está en 3 dimensiones, entonces vámonos acá. Supongamos que tengo el vector ahora por acá. Qué pena. Ay, tengo el vector por aquí. Ahí está. Y aquí vamos a colocar entonces las coordenadas. Este. Entonces, el vector llega aquí, aunque esto es X, esto es X, acá es y acá es Z. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hallamos esa magnitud? A ver. ¿Cómo hallamos la magnitud de B? Con matrices. ¿Cómo hallamos esta distancia? De aquí a acá. Miren esto. Voy a dibujar esta línea punteada, la línea que va de aquí a acá. ¿Esta cuánto mide? Solo esta que está acá. Esta es usar lo anterior, ¿no? Esta será la raíz cuadrada de ¿qué? De x al cuadrado más ¿qué? De Z. x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Será esta. Esta de aquí a acá. ¿Sí o no? Y aquí entonces se me forma, yo no sé si lo alcancen a ver, aquí se forma un triángulo ¿qué? Rectángulo. Y vuelvo a hacer el teorema de Pitágoras, pero sabiendo que esto de aquí a acá es ¿cuánto? ¿Mide cuánto? Z. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Y si vuelvo a hacer teorema de Pitágoras con esta longitud que es esto y con esta que es Z, pues otra vez es este al cuadrado más este al cuadrado. ¿Sí o no? O sea, tengo el vector que tengo el vector acá que es igual a x, y, z, y entonces la magnitud de b va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De esta raíz elevada al cuadrado, o sea que va a salir de la raíz. Y entonces solamente me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado, más la altura que sería z elevada al cuadrado, entonces queda z al cuadrado. Y entonces, ¿será que ya podemos generalizar? Con esto, ¿qué podemos decir? En R1, R2, R3, bueno, miren y que R1, el valor absoluto, esto también se puede escribir como ¿qué? Noten que esto que está acá se puede escribir como la raíz de ¿qué? De x ¿qué? Al cuadrado, ¿sí o no? Ese es el valor absoluto también. La raíz de un número al cuadrado es el valor absoluto de x. O sea que la generalización, ¿cuál es? En últimas. Entonces, para cualquier dimensión, miren, la norma la vamos a calcular de la siguiente forma. ¿Sí? Copiar y se las dejo acá. ¿Sí? Esa es la generalización, escoger cada una de las que usted tiene la tupla, la n tupla, ¿sí? Entonces coge cada una de las componentes que tiene el vector, la eleva al cuadrado y le saca raíz cuadrada, ¿sí? Va a ser la longitud, se va a definir como la longitud del vector, pero cuando tenga representación, ¿qué? Gráfica. O sea, de 5 en adelante, pues ya no lo podemos ver, no sabemos si tendríamos que decir que, bueno, que sí, que es como una longitud en ese espacio. ¿Listo? ¿Vamos bien todos ahí, muchachos? Bueno, como siempre miramos las cosas a mano y en Python, entonces, en Python, ¿cómo sería? Por ejemplo, hallar la norma del vector representado en la figura, el vector que va de 0, ¿qué? De 0 a 2. De aquí está fijado en 0 y va a 2. Entonces, simplemente usted define el vector B, matrix 2, y le pone que B, miren, pueden usar este método. ¿Sí? Aquí estaríamos usando este método que es norm y listo. Y ahí está, la magnitud es 2. O puede que, si lo definen como vectores unitarios, o sea, de esta forma, entonces le toca usar el punto magnitud. ¿Sí? Que viene del paquete ese de física que cargué. Esto es del paquete de física. Se escribe magnitude. Y aquí es norm. Norma y aquí le llaman magnitud, ¿sí? En física. En 2 dimensiones. También defino la matriz que B igual a que menos 2,3. B.norm, hallamos la norma. Entonces nos da raíz de 3, ¿sí?
acá, que lo define como ¿qué? Como el paquete de física. Entonces usa también magnitud. La magnitud es raíz de ¿qué? De 13. ¿Sí? Menos 2 al cuadrado da 4, 3 al cuadrado da 9, 9 más 4, 13. ¿Sí? Tres dimensiones, miren, tengo este vector. ¿El vector qué? Ese es el vector 1, 2, 3. ¿Sí? B igual a 1, 2, 3. Entonces lo mismo. B nor será ¿qué? ¿Raíz de qué? Raíz de 14, ¿sí? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. O si lo pone como con el paquete de física, pues quedaría así. Le da a correr y queda raíz de 14. ¿Sí? Y acá, 5, de 3 dimensiones o más, 4. Entonces tengo esto. Entonces defino B igual a matriz esto, norma. La norma es 9. 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado raíz. ¿Sí? Bueno, también podríamos hacer esto, digamos, programándolo uno mismo, ¿no? Tengo el vector B, mire. B matrix, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, el elemento de B que está en la posición 0, elévelo al cuadrado. El elemento de B en la posición 1, elévelo al cuadrado. El elemento de B en la posición 2, elévelo al cuadrado. Y el elemento de B en la posición 3. Acuérdense que Python empieza desde 0. Y le pongo SQRT, que significa la raíz cuadrada. Y le doy correr y también me da lo mismo. Sí, digamos lo que estés haciéndolo ya, digamos que haciéndolo aquí directamente. ¿Sí? Eso es. Bueno, ahora vamos a ver la dirección y el sentido de un vector. Dijimos que la dirección y el sentido de un vector, em, prácticamente la dirección y el sentido ¿qué? Se pueden dar con una sola, con algo que es el ángulo, ¿no? O sea, dijimos que en el ángulo ya se encuentra implícitamente la dirección y el sentido. Entonces aquí, para evitarnos tantas cosas y poder generalizar, vamos a hablar del ángulo. Sí, vamos a tomarlo como el ángulo y no nos complicamos la vida. Entonces, magnitud ya. Entonces vamos con la dirección. Dirección de un vector. Entonces aquí les hago la aclaración que la dirección es la recta, soporte o la línea de acción o la recta que contiene ¿qué? Al vector o recta directriz, como le quieran, tiene todos esos nombres. ¿Sí? El sentido está determinado por la posición, ay, aquí la embarré, por la posición de la flecha. ¿Sí? Por la posición de la flecha. Pero estas dos características determinan un ángulo. ¿Listo? Con el ángulo ya lo puedo decir. Entonces, en una dimensión, si este digamos es el vector... Mm, hagamos aquí un ejemplo. Hagamos aquí un ejemplo. Si a mí me dicen que tienen el vector b igual a 2 y me piden que haya b igual a 3 y me dicen hallar la dirección, entonces ¿qué hacemos? No, hallar, bueno, la dirección y sentido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Podríamos, o sea, hallar el ángulo. Entonces, ¿el vector qué? Si empieza desde aquí y llega, digamos, aquí hasta 3, digamos que este es 3, entonces, ¿qué diríamos que es el ángulo? El ángulo que le determina su dirección y sentido, ¿cuál es? Muchachos, ¿estamos? ¿Cero? Sería el ángulo 0. Pero si yo tengo el vector ahora b, ¿qué es qué? ¿Qué va hacia qué? Hacia el otro lado, digamos, menos 3. Entonces, ¿cuál será el ángulo? 180. El ángulo es 180. ¿Sí? 180 sería el que me va a determinar la dirección y el sentido. Bueno, aunque el ángulo, en Estados Unidos ya ese ángulo es la dirección, es lo que le llaman dirección, y en algunos libros toman la dirección como el ángulo y ya, y no se complican la vida. Ahora, ¿qué pasa si el vector ahora vamos a ver la dirección? Dirección y sentido, ¿sí? Pero de un vector
de un vector, pero que sea ¿qué? No unidimensional, sino bidimensional. ¿Cómo sería la dirección y el sentido de un ángulo que sea bidimensional? En dos dimensiones, en R2. Pero aquí lo vamos a mirar por casos. Sí, vamos a mirarlo por casos. Entonces, miren, caso 1. Caso 1. Que tenga un vector que quede en el primer cuadrante. Aquí. Sí, vamos a ver que el vector esté aquí. ¿Sí? Entonces, siempre este ángulo, muchachos, este ángulo que voy a poner aquí, pues tenemos que poner una convención. ¿Cuál vamos a medir? ¿Lo vamos a medir respecto al eje X? ¿Lo vamos a medir respecto al eje Y? ¿O al que esté más cercano? Bueno, tenemos que escoger una convención. Entonces tratemos de escoger este ángulo que sea ¿qué? Siempre que sea respecto al eje ¿qué? Al eje X positivo. ¿Listo? Y ya, con eso ya podemos determinar em, la dirección y el sentido del vector, ¿listo? Entonces ese ángulo ahí, ¿cuál sería? Si esto es X y esto es Y. ¿Cuál sería la manera que se les ocurre para determinar ese ángulo? Esto es un triángulo rectángulo, ¿no? Razones trigonométricas. Entonces puedo aplicar las razones trigonométricas. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Decimos que tangente de qué? Tangente del ángulo es igual a qué? Sí, A cateto, supongamos que tengo el vector y me dieron el X y me dieron el Y, ¿no? Importante esto. Desde un comienzo me dieron el X y me dieron el Y. Entonces, tangente de teta va a ser igual a ¿qué? A Y sobre ¿qué? sobre X. Tangente de teta es igual a Y sobre X. Y teta entonces es igual a ¿qué? Arcotangente de Y A sobre X. tangente a la menos 1 de Y sobre ¿qué? De Y sobre X. ¿Listo? Entonces, a ver, háganse este ejemplo, a ver todos, este ejemplo. Ejemplo, inventémonos un vector acá. Inventémonos el vector, ¿qué me invento acá? Inventémonos el vector 3,4. Entonces, ¿cuál será el ángulo? Este ángulo de acá. El ángulo va a ser tangente ¿qué? Tangente a la menos 1 de ¿qué? De 4 sobre 3. ¿Y cuánto nos da este ángulo? Lo podemos medir en grados o en radianes, bueno, depende de cómo tengamos la calculadora, 1. Entonces voy a poner acá shift tangente a la menos 1 de 4 sobre 3. Cierro acá y le doy igual. Y me da 53,13. ¿Sí? Entonces aquí me da 53,13 grados. ¿Ya? ¿Listo? Ahora vámonos para el caso que. Miren, vámonos para el caso 2. Que tengamos algo así, miren. Estoy aquí. Y ahora tengo el vector en este que. En este cuadrante. Tengo el vector aquí en este cuadrante. ¿Sí? X y Y. X y Y. ¿Sí? Entonces, miren que en el caso 2 que teníamos, X mayor que 0. ¿Y qué? X mayor que 0. ¿Y Y qué?
coma, y y mayor que 0. En este que tenemos, x menor que 0, y mayor que 0, en el segundo cuadrante. ¿Sí? Entonces, si quiero todo este ángulo, quisiera saber qué ideas, cómo hallamos todo este ángulo. A ver. Bueno, hagamos esto para que se den cuenta. Voy a ponerles aquí, para que me digan la fórmula, voy a ponerles aquí un ejemplo. Digamos que tenemos el... Voy a colocar aquí... Coloquemos aquí el... Profe, yo lo haría por suma de ángulos. ¿Lo harías por qué? Suma de ángulos, por ejemplo, ahí hallo por razones trigonométricas el ángulo del triángulo y yo sé que la parte de abajo completa me va a medir 180. Mira, esto es X, este es, digamos que tengo, me voy a inventar un vector. Me voy a inventar el vector me voy a inventar el menos 3 y aquí 4. Entonces, al primero que me determine este ángulo, que me muestre la manera de determinar este ángulo, le doy un punto. A ver, ¿quién intenta? Profe, es de 46.87. ¿Cómo lo hiciste? No, pues lo que había dicho mi compañero anteriormente, sumarle a este ángulo lo que le falta para llegar a ser 180. O sea, ¿tú dices que es cuánto? ¿40 y qué? Ah, perdón, no. Si fuera 40 y algo, sería como, estaría ese vector como por acá, ¿no? Pero tengo que darle todo este ángulo. ¿Cuál sería? Bueno, y también hay el caso que, A mí me da menos 126. 36,8. menos. Menos Ese ángulo mide 36,8 me da. 126. Si me estás, me 126.86. estás diciendo negativo y lo estás midiendo respecto al eje, ¿qué? Si me estás diciendo negativo y lo estás midiendo respecto al eje X, entonces ese ángulo va a estar por acá. ¿Sí? Como por... Me estarías diciendo que el vector va Va a así. No, pues sí, ser, entonces profe, es 126. 126.86. ¿Cómo lo hiciste? Con razones trigonométricas. Con razones trigonométricas apliqué tangente a la menos 1 de 4 sobre menos 3, me dio menos 53 y a esto le sumé 180. Ah, le sumaste 180. ¿Sí? Es que miren lo que pasa, muchachos. Si uno pretende aquí usar la fórmula que tiene, ¿cierto? En donde uno pone tangente a la que, en donde uno pone tangente a la menos 1, ¿de qué? De menos 3. Pone aquí, entonces uno dice, bueno, esta es la fórmula, menos 3 sobre 4. Y le da acá, pues le da un ángulo negativo. Y uno dice, bueno, ¿y este menos 36 qué? Entonces, lo que está ocurriendo ahí es Es 4 sobre 3, por creo. los valores que está tomando la que, por los valores que toma tangente, pues realmente lo que estamos hallando, si usted lo coloca así con su signo, tal cual con su signo, pues usted estaría hallando que, usted estaría hallando es el ángulo que se encuentra acá, un ángulo alfa. Pero ese ángulo alfa se podría decir que es el mismo que está acá. ¿Sí? Y miren que nos dio con signo que negativo, ¿no? Entonces lo que puede hacer es esto, ya le dio con signo negativo. Entonces como ya usted sabe que está con signo negativo, ¿sí? Que este siempre le va a dar negativo, tangente a la menos 1 va a dar negativa, entonces en ese cuadrante, entonces lo que podemos es hacer a 180, como ya dio negativo, entonces simplemente sumamos esto con ¿qué? Con el 100, ¿qué? 80. ¿Sí me entienden por qué con el 180? 180 es todo esto, todo esto. Pero como este alfa me da, cuando hago tangente a la menos 1, o sea, esto que está aquí, este alfa es tangente a la ¿qué? A la menos 1 de ¿qué? De colocar el X tal cual con su Y. Ese siempre va a dar negativo.
Entonces lo que hago es que a 180 lo sumo con este y me da el que está aquí. ¿Listo? Entonces, llegamos a la conclusión de entonces que el ángulo se puede encontrar ¿qué? Haciendo ¿qué? A 180, ¿cierto? Restándole o sumándole porque va a dar negativo, tangente a la menos 1 de ¿qué? De x sobre ¿qué? Sobre y. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay que tener cuidado en ese cuadrante. Pero también hay otra forma de hacerlo. Usar el valor ¿qué? El valor absoluto de cada una de las componentes, ¿no? Tengo el vector b igual a ¿qué? Tengo este vector b igual a x, y, ¿no? Entonces lo que hacemos es que tomamos el valor ¿qué? Absoluto de cada una de las componentes. O sea, hacemos tangente a la menos 1 de ¿qué? El valor absoluto del x sobre el valor absoluto del y. ¿Y qué hacemos? ¿Qué me da con eso? Miren, dejemos ahora valor absoluto, o sea que tengo que poner este positivo. Sí, miren, tangente a la menos 1. ¿Cuánto me da este? Miren lo que me dio, 36, ¿qué? 36,8. Ahora me dio ¿qué? Positivo, pero ¿cómo hago para hallar este? ¿Qué tendría que hacer? Darle 180. Tendríamos que coger a este y restarle ¿qué? Y restarle 180 grados. Entonces hay dos que puedo usar. Bueno, aquí sí somos más específicos. Aquí podríamos decir que solamente es el valor absoluto de ¿quién? Solo el valor absoluto del x. ¿Sí? En el caso 3, a ver. Hagamos un caso 3. El caso 3 es que el vector ahora se encuentre ¿qué? Me tocó borrar todo esto. El caso 3 es ahora que el x sea ¿qué? Menor que 0 y también el y menor que ¿qué? El y menor que 0. O sea, tenemos un vector ¿dónde? Tenemos un vector acá. Ahora está acá. Y acá tenemos entonces un x. Acá tenemos un x y acá tenemos un y ese es el vector b igual a x, y. Bueno, está en el plano. ¿Qué hacemos? Lo mismo, aquí vamos a poner un ejemplo. Coloquemos el vector que... Coloquemos el vector aquí. ¿Qué me invento? Coloquémosle aquí algo y aquí algo. Coloquémosle acá, no sé, menos 2 y aquí menos 3. ¿Alguien me podría decir cuál es todo el ángulo medido respecto al eje X? Sería lo mismo, pero en vez de restarle 180, se le resta 270. ¿Restarle 270? Sí, señor. A ver. Entonces, ¿pero le vas a poner valor absoluto a las componentes? No. No, porque me tiene que dar un ángulo negativo. Bueno, entonces voy a ponerle menos 3 dividido entre ¿qué? ¿Sí? Y sobre X. Menos 3 dividido entre menos 2. Si es Y sobre X, sí da 56. Pero ese ángulo de 56, ¿cuál es? Es el ángulo que tiene el que está enfrente del 90. Ese. O sea, realmente ahí me está dando es este ¿qué? Este alfa cuando hago tangente a la ¿qué? A la menos 1, tal cual con su signo. Miren, ¿qué? Aquí la embarré. ¿Será que arriba puse lo mismo? Esto es Y sobre ¿qué? Y sobre X. Aquí yo que puse. Aquí la embarré, muchachos, perdónenme. Yo le Aquí estaba la... diciendo, profe, no me hizo caso. ¿Sí? Me debe un punto. Siempre es Y sobre X.
Acá también. Esto es y sobre el valor absoluto de x. Y aquí estoy poniendo, aquí también, qué pena. ¿Por qué no me dijeron? Y sobre x. Yo le dije, Listo. Entonces ahí. Entonces me está dando es este, cuando los pongo tal cual con su signo. Pero ese ángulo de ahí es este mismo de aquí. Es ese mismo de aquí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Será 270? no, no es Quiero todo 270. el azul. Acá. ¿Alguien me podría decir cuál será el ángulo medido desde el eje X? 180, ¿no? 180 más tangente a la menos 1 Eso, de y sobre x. 180 más. ¿Sí? O sea, se sigue manteniendo esta sirve la misma ecuación de acá. ¿Sí? O ¿qué podríamos hacer también? Colocándole también el valor que. Es que igual los dos se quedaron positivos, como los dos eran negativos quedaron positivos. O sea que también puedo hacer esta, miren. 180 y decir que también es que tangente a la menos 1 de valor absoluto de y sobre valor absoluto de qué? De x. ¿Sí? Es lo mismo. Bueno, y les dejo el caso que ustedes van a pensar entonces para la próxima clase, ¿cómo será el caso que? El caso 4, ¿listo? ¿En donde qué? En donde x es mayor que 0 y y es qué? Menor que 0, ¿sí? Van a pensarse ese caso. Y bueno, de pronto dejo una actividad, crear de pronto un código que me pueda hallar que cuando yo diga el vector xy, sí, ese sería un código muy chévere de hacerlo. Cuando yo diga el vector x y y, me calcule que aquí, cuando yo diga el vector en una dimensión, me diga cuál es el sentido. Y aquí, cuando yo ponga las coordenadas, me diga cuál es me diga el ángulo. Aquí que me diga el ángulo cuando coloque el vector y aquí que me diga el ángulo también. Sí, ese sería el espacio que vamos a dejar ahí para el código. Pero déjenme lo arreglo, ¿listo? Se los comparto. ¿Vale, muchachos? Bueno, chao, listo, hasta profe. luego. Ahorita les subo entonces las notas. También tengo que subir las de ayer. Discúlpenme que no he subido eso. Entonces ahorita ya actualizo el modo. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, gracias. Listo, Bueno, profe, chao, gracias. juiciosos. Hasta luego, profe. Profe, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, profe.